Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Les saluda Armando Dávalos a nombre de Medical Legal Center, licenciado Abraham Dávila y todos los que participamos en este programa. Como siempre, agradecemos a todo el equipo técnico, a Luis Hernández, a Diego y a todos los que nos ayudan para que este programa sea posible. Hoy los saludamos desde las oficinas centrales de Medical Legal Center de Guadalajara y tenemos el gusto de tener también a nuestro ponente que hoy, el día de hoy, nos presenta un gran tema en nuestra sala de juntas. En unos minutos más lo presentaré. Hoy, 20 de marzo, tendremos este programa que rompe una temática que no hemos manejado durante este periodo de transmisiones, por lo cual, bueno, creo que será de interés y de importancia la temática que se maneje. Asimismo, les vuelvo a repetir que Medical Legal Center tiene el compromiso de estar trabajando con toda la comunidad médica para ofrecer cursos, talleres y conferencias. Por ejemplo, tenemos el taller de práctica médica segura, el taller de formación de peritos, cursos sobre seminarios, qué hacer en caso de una queja, denuncia o demanda, y asimismo conferencias sobre más de 25 temáticas que hoy en día nos informan acerca del marco jurídico que regula el quehacer profesional de todos los médicos en México. Así es que si usted está interesado en alguno de estos temas, en alguna de estas conferencias o en alguno de estos talleres, por favor, mándenos un correo a atención.mlc@gmail.com. Recuerden que atención lo escribimos sin acento, es atención.mlc@gmail.com y con todo gusto estaremos generando, ya sea vía Zoom o de forma presencial, esta interacción que les permitirá trabajar de una forma segura y con mucha tranquilidad. También les informamos que puede seguirnos a través de redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. También puede visitarnos en nuestro portal www.medicallegalcenter.com. Visite nuestro blog y siempre tenemos información fresca e importante que compartir. También les informamos que el próximo miércoles 27 tendremos nuevamente un programa de masterclass. Esto en alusión al mes del cáncer colorectal, que sin duda alguna hoy en México pues es una de las principales causas de padecimiento y de muerte después de los 50 años. Tendremos a un gran ponente que nos hará la presentación de esta temática y sobre todo nos hablará de qué forma tenemos que prevenirlo. Creo que hoy en día la medicina debe trabajar en aspectos preventivos. Y bien, pues ahora toca el turno de enfocarnos en la temática del día de hoy. Y para ello, el tema es enfermedades de transmisión sexual y el impacto sobre la sexualidad. Nuestro ponente es el doctor Alejandro Zúñiga Díaz. Voy a leer algunos de los puntos importantes de su currícula. Él es egresado de la Universidad de Guadalajara. Tiene una especialidad en el Hospital Civil Juan Menchaca, también en esta ciudad. Diplomado en cirugía laparoscópica de alta complejidad por el IMSS y la Universidad Autónoma de Guadalajara. También cuenta con diplomado en ultrasonido obstétrico por la Universidad de Guadalajara, diplomado en Digital Health and Influencer por el TEC de Monterrey, Campus Querétaro, maestría en terapia sexual cognitiva y conductual comportamental por la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Asimismo, ha asumido múltiples cargos en el Colegio de Ginecología de Jalisco, en la Asociación Jalisciense para el Estudio del Climaterio y en la Asociación de Endoscopía Ginecológica. Pertenece a la FLASOG y también a la Sociedad de Medicina Materno-Fetal. Tan solo estos son algunos de los puntos de la síntesis curricular del doctor Alejandro Zúñiga Díaz, que quien como todos nuestros ponentes lo hace totalmente de una manera altruista, sin ningún afán de lucro. Lo importante siempre es aportar a todos los profesionales de la salud que nos escuchan y se conectan, y a través de la expertise, de su experiencia, nos pueda dar a conocer nuevas temáticas y asimismo información importante y de impacto, en este caso sobre la sexualidad. Así es que, doctor Alejandro, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches. Es un gusto estar aquí con ustedes. Me encuentro en una oficina
de alto nivel, muy cómodo, muy bien ubicada aquí en la ciudad de Guadalajara y pues bueno, impresionado con su biblioteca que sí invita a venir a dialogar con cualquier cantidad de miles de páginas que ustedes tienen. Así es de que pues, es un privilegio estar aquí en sus oficinas. Muchas gracias por la invitación y por lanzarme a grandes ligas en un Zoom a nivel nacional. Muchas gracias, al contrario, agradecemos su participación, su ponencia, y lo invitamos a que también se gusta abrir su cámara para que nuestra audiencia lo conozca. Muy bien, claro que sí. Todavía sigue siendo un reto para mí. La pandemia nos dejó una gran enseñanza en materia tecnológica y pues bueno, espero ahora sí estar en pantalla. Estoy a sus órdenes. Bueno, solamente mencionar que van a hacer sus comentarios y preguntas en el chat, que al finalizar la presentación del doctor, haremos pausa a estas inquietudes. Gracias, doctor. Puede comenzar. Gracias. No sé si tenga la pantalla, ustedes tengan el control de la pantalla ya, de mi presentación. No. Pero ya está en pantalla, ¿es correcto? Muy bien. Pues muy buenas noches. Les decía, es un privilegio gracias al licenciado Abraham Dávila, a quien tengo el privilegio de su amistad desde hace bastantes años, al licenciado Armando Dávalos, que me hizo el favorzote de invitarme a Grandes Ligas, y pues bueno, me dijo, ¿de qué quieres hablar? Y pues créanme lo que me invité solito. Vamos a hablar sobre enfermedades de transmisión sexual y el impacto sobre la sexualidad. De ninguna manera esto pretende ser una plática sobre tratamientos, cuadros clínicos, etcétera, sino quisiera enfocarlos desde un punto de vista sexológico y desde un punto de vista emocional y sobre todo desde un punto de vista ginecológico. O sea, hace unas horas estaba platicando en la expo, en una plática que tuvimos, acerca de qué nació primero, si el ginecólogo o el sexólogo. Y la verdad es que no sé qué haya nacido primero, si el ginecólogo o el sexólogo. Bueno, vamos a comenzando. La pantalla nos hace, me da avance en la pantalla, pero ahorita le damos que avance. Comentaba, para mí es un gran reto el tratar a las pacientes a lo largo de algunos años de experiencia. Se ha encontrado una gran cantidad de detalles en los cuales las enfermedades de transmisión sexual hacen mucha mella en el autoestima, en el sentir, en la emoción de nuestras pacientes. Perdón, no me da avance de presentación. Licenciado, sí quiero compartir la pantalla. Sí, ya está. Muy bien, disculpen. Me gusta hacer encuestas de tipo, pues digamos, sin ninguna metodología. Mi cuenta de Instagram de ginecólogo Alejandro tiene aproximadamente 4,400 cuentas, ¿sí? Y se me ocurrió hacer la pregunta, si padeciste o padecieras una enfermedad de transmisión sexual, ¿qué sentimiento considerarías que generaría? Bien, este flash fue visto por aproximadamente 800 usuarios y déjenme platicarles que solamente fueron generadas, ¿sí? Un poquito respuestas, es decir, solamente 5 respuestas de alrededor de 800 personas que lo vieron en un universo de trabajo de más de 4,400 usuarios y solamente 5 respuestas. Alguien me platicó, es que ¿sabes qué? No supe qué contestar. Pues bueno, esas 5 respuestas fueron el sentirse estas pacientes coraje por ese descuido, culpa, vergüenza. La siguiente respuesta fue vergüenza y tristeza. La siguiente respuesta fue angustia. Y una respuesta más completa hablaba sobre el temor, la vergüenza y la culpa. Bien. Vamos hablando sobre los conceptos los básicos, ¿sí? El concepto básico de ansiedad. Me revisaron la presentación, creo que voy muy adelante. Perdón por la tecnología, creo que el antivirus se activó a la hora que nos metimos y eso me está dando la mala jugada de saber en qué parte de la presentación estoy. Efectivamente, estoy en otra parte de la presentación.
pues retomando, el objetivo de esta presentación es precisamente profundizar en el estudio y la comprensión de las enfermedades de transmisión sexual, así como su repercusión en la esfera biológica, psicológica, social de las personas afectadas por dichas entidades. Es decir, si nosotros recordamos nuestros primeros días de médicos, encontramos que la definición, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es el equilibrio biológico, psicológico y social. Bueno, pues entonces ahora tenemos que buscar el equilibrio biológico, psicológico y social de todas aquellas que son impactadas, de todas aquellas pacientes que son impactadas sobre una enfermedad de transmisión sexual. Muy bien. ¿De qué universo estamos hablando? Muy bien. Déjenme platicarles que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? En una estimación que el mayor número de afectados es de 15 a 49 años, registró 376 millones de nuevos casos registrados en unas cuantas enfermedades de transmisión sexual. Sabemos que es un universo enorme, pero nos da estadísticas, obviamente cualquier cantidad de pacientes, no reportamos el número total de pacientes que vemos afectados por este tipo de enfermedades, pero la estimación de ellos habla de 376 millones. No tuve tiempo de comparar la población total de Europa, pero sí creo que es muy cercana a la población total de los Estados Unidos. Es decir, cada año tenemos una incidencia de una población tan grande como un país del vecino del norte en ese número de casos. Destacando la tricomoniosis con 156 millones de casos, la clamidia con 127 millones de nuevos casos, gonorrea con 87 millones de nuevos casos, sífilis con 6.300.000 y el VIH 1.300.000 nuevos casos. Bien, ¿cuál es la situación en México? Bueno, pues la situación en México está en aumento. Desde el 2021 se ha visto que ha habido una tendencia en el aumento de las enfermedades de transmisión sexual. Muy probablemente puede ser esto explicado por los comportamientos sexuales, por las barreras a la información y por una deficiente atención médica. Sabemos que las enfermedades venéreas tienen su inicio en épocas prehistóricas o antes de Cristo, en donde se llamaba a las enfermedades venéreas como las enfermedades secretas, y en donde las enfermedades secretas eran única y exclusivamente de las mujeres. Por ahí que viene el término de venus venéreas. Pero claro, esto es absoluta y completamente universal y afecta tanto a un género como a otro, si no, no fueran enfermedades de transmisión sexual. Es decir, en México, desde el 2021, se han reportado más de 16.411 nuevos casos de VIH, más de 18.288 nuevos casos de sífilis y más de 10.000 nuevos casos de gonorrea, de acuerdo al boletín epidemiológico en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológico. Y aquí lo desglosa uno por uno. Tiene muchas fallas, como nosotros vemos en las tablas de mortalidad materna. Uno dice proteinuria y luego otro dice hemorragia y otro dice trastornos hipertensivos. Es decir, no están bien especificadas la terminología. Sí, y en el caso de enfermedades de transmisión sexual, también así lo vemos. ¿Sí? Tenemos 516.000 nuevos casos de vulvovaginitis en el 2023 hasta la semana 52. Sí, pero habla sobre vulvovaginitis. ¿Será moniliósica? ¿Será por tremorema? ¿Será por gonococo? ¿Será por cualquier otra, por herpética? Es decir, no lo sabemos. Sí, las candidosis urogenital ocuparon 118.770 nuevos casos. Tricomoniasis en 20.121 casos, se me hacen pocos, todos lo sabemos. Sífilis en 18.288 casos. Ayer en el Colegio de Ginecología y Obstetricia hablamos, el doctor López Razo nos habló, él es el coordinador de la atención de este tipo de enfermedades y nos habló sobre el nuevo pico que tenemos en sífilis. Entonces tenemos que empezar a apegarnos a la norma oficial, tenemos que empezar a apegarnos al descubrimiento temprano acerca de las enfermedades emergentes o reemergentes, como es el caso de sífilis, y donde afortunadamente en el caso de VIH tenemos una epidemia o podríamos decir una endemia, que en donde no aportamos una mayor cantidad de casos. Ya no tenemos una explosión, pero sin embargo, ahorita vamos a ver qué tan importante es para el ginecostetra y para la población general estas nuevas apariciones o estas nuevas cifras. Bien, los casos de herpes eran 9.407, los casos de gonorrea 7.400, chancro volando más de 1,000 casos, sífilis congénita 839, que llama muchísimo la atención, y el linfogranuloma presente en más de 400 casos. Es obvio que todos sabemos que tenemos un subregistro completamente y absoluto. Les comentaba, de ninguna manera esto pretende ser un tratado infectológico acerca de las enfermedades de transmisión sexual. Sí, todos somos médicos y sabemos
tenemos nociones de en qué área nos afecta, o sea, oftalmo puede verse afectada, gine, por supuesto, pediatría se ve afectado, podemos pensar que el traumatólogo, el ortopedista también puede verse afectado a enfermedades de transmisión sexual por gonococo, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede haber artritis gonocócica. Entonces, de acuerdo a la etiología, vamos haciendo un poquito de resumen. La etiología bacteriana podemos echarle la culpa a esas enfermedades de transmisión sexual ocasionadas por Neisseria gonorrea, por Chlamydia trachomatis, por Treponema pallidum, por Mycoplasma hominis, por Ureaplasma ureolítica, por Haemophilus ducreyi, por algunas bacterias un poquito más poco pensadas, porque en realidad pudieran ser mucho más frecuentes, como el Campylobacterium granulomatis, algunas especies de Shigella, muy frecuentemente Mobiluncus, algunas ocasiones con Campylobacter y algunas otras ocasiones con Streptococo. Recordemos que las enfermedades de transmisión sexual atacan principalmente por varias, y muchas de estos veces vienen acompañados de inmunosupresión, entonces cualquier bicho puede ocasionarnos, desde el punto de vista bacteriano, este tipo de afectación. Muy bien. Bueno, algo que veo en la consulta y que tratamos de intercambiar antimicóticos y antimicóticos y antimicóticos, pues es la etiología por hongos. Es decir, Candida albicans principalmente y algunas otras candidiasis, como glabrata, como muchas otras especies de hongos, infectan con mucha frecuencia el tracto genital, derivando en un vulvovaginosis candidosa recurrente que, híjole, pasamos 2, 3, 4, 5 meses tratando de erradicar este bicho y que claro que son también por contacto sexual. Muy bien. Etiología viral, si nosotros pensamos en una enfermedad de transmisión sexual, automáticamente nosotros pensamos en virus. Sí, ya lo sabemos con VIH, ya lo sabemos con herpes, con hepatitis A, con hepatitis B, con hepatitis C. Ayer comentaba el doctor López Razo que por cada caso que tenemos de VIH probablemente haya 2 o 3 casos más de hepatitis C entre los pacientes con enfermedades de transmisión sexual. En menor medida, citomegalovirus, en gran proporción, el virus de papiloma, en entre el 80 y el 90% de nosotros ha estado en contacto con el virus, y claro, los moluscos contagiosos que son sumamente frecuentes y que presentan 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30 lesiones de moluscos contagiosos en área genital y en área no genital que pudieran ser debidos, por supuesto, a una enfermedad de transmisión sexual. Bueno, los parásitos. La escabiasis es una forma de transmisión sexual, ¿sí? Todos conocemos el caso, recordemos nuestras clases en el sexto semestre o en dermatología del Sarcoptes escabei, ¿sí? Y claro, Pitirus pubis. Si finalmente alguien tiene un contacto sexual, puede tener con alguien sospechoso, puede tener sífilis, puede tener VIH y puede tener pediculosis púbica, ¿sí? Entonces tenemos que pensar en todos los diagnósticos. Bien, claro, los protozoarios. Los más comunes tenemos en las tricomonas vaginales, ¿sí? En Gardia amplia y en entamoeba histolítica, sobre todo en pacientes que tienen prácticas anales o cualquier otro paciente que cuente con una inmunosupresión. Los protozoarios pueden llegar a una situación, a una vagina, en la cual, por claro, pienso como ginecólogo, como lo que soy, ¿sí? Y llegan a un lugar en donde no hay buena cantidad de oxígeno, donde siempre está la misma temperatura, en donde siempre están los mismos nutrientes. Entonces, eso fácilmente hace que estos protozoarios, la Giardia, la entamoeba y por supuesto la tricomonas como la reina de estas infecciones, proliferen completamente dentro del canal genital. Bien, seguimos con algunos tips diagnósticos, ¿sí? No se trata más que de darnos un poquito de refresco acerca de cómo podemos tratar a estas pacientes o estos pacientes o as, como ustedes gusten, sí, no se nos olvide que siempre detrás de un paciente masculino hay una paciente femenina probablemente infectada, y detrás de una paciente femenina puede haber un paciente probablemente infectado masculino, una o varias, sí. Entonces, vamos dividiendo por diagnóstico sindromático y vamos a hablar de secreciones uretrales masculinas, aunque también podemos hablar de secreciones uretrales femeninas. ¿Como cuál? Como gonorrea. ¿Como cuál? Como clamidia. ¿Como cuál? Como micoplasma. ¿Como cuál? Como ureaplasma. Afortunadamente, estos 4 agentes pudieran ser tratados bajo un mismo tipo de antibiótico, sí, como doxiciclina, 10, 14, hasta 21 días, dependiendo de la referencia que estemos buscando. Entonces, siempre que vemos una secreción uretral masculina o femenina, estemos pensando en este tipo de agentes infecciosos. Bien, hablamos de colporrea, ¿sí? Hablamos de colporrea, siempre debemos de ver, o sea,
hay que explorar a nuestras pacientes. Probablemente ahí está el diagnóstico más fácil. Hay que poner un espejo. Sí, ginecólogo que no mete el espejo, absolutamente estamos seguros que va a meter la pata. Y debemos de examinar muy bien el desecho. ¿Por qué? Porque el desecho vaginal puede ser por tricomoniasis, puede ser por cándida, puede ser por una vaginosis bacteriana, puede ser por Gardnerella, por ejemplo, puede ser por gonorrea, puede ser por clamidia, inclusive puede ser por herpes. Es decir, tenemos que estarnos fijando prácticamente milímetro a milímetro de la vagina y del tipo de secreción para entonces ayudarnos a precisar cuál es el diagnóstico y el tratamiento más eficiente. Bien. Todos sabemos que las ulceraciones genitales es una vía de entrada hacia otros bichos. Un paciente que tiene una sífilis, que tiene un chancro blando, que tiene un Clamidobacterium, que antes se le llamaba donovanosis, sí, que tiene clamidia, que puede tener herpes, automáticamente es una puerta de entrada para cualquier agente viral. O cualquier agente viral que puede producir o que produce una ulceración genital, automáticamente puede ser la puerta de entrada hacia otros bichos de índole bacteriana. Perdón por decirles bichos, sí, sino a otros agentes bacterianos. Bien, debemos de recordar que la presencia de una úlcera, una enfermedad de transmisión sexual, aumenta el riesgo de otras como VIH, como se los acababa de comentar. Bien, ginecostetra al fin y al cabo, la paciente ginecostétrica. Bueno, la paciente ginecostétrica, de acuerdo al margen que nos está manejando la Organización Mundial de la Salud, que son de 15 a 49 años, es altamente vulnerable. Tenemos un reto total en el binomio, debido principalmente a que este grupo etario es el que tiene la actividad reproductiva y por lo tanto la afectación por una enfermedad de transmisión sexual se dará a 2 pacientes. Sí, la plática de ayer fue muy interesante y definitivamente yo creo que tenemos que insistir en que nuestros pacientes lleguen al control prenatal y que abarque una biometría hemática, que abarque un examen general de orina, que abarque una química sanguínea y que no se nos olvide que también estamos obligados a pedirle VDRL y que también estamos obligados a pedirle a estas pacientes VIH. Recordemos que muchos de estos bichos o de estos grupos etiológicos pueden tener ventanas inmunológicas muy largas y puede haber sido de otro tipo de contacto y que hasta ahorita estamos descubriendo o estamos, a la hora que llega nuestra paciente a buscar una atención obstétrica, tenemos que ser integrales en estar seguros de que nuestro binomio se encuentra en las mejores condiciones posibles. Bien, sabemos que la sífilis es una causa de muerte en más de 200,000 fetos, que otros bichos como clamidia, gonorrea, sífilis, como virus de papiloma, pueden transmitirse en el evento obstétrico. Entonces, pues debemos de estar muy al pendiente. Si nosotros tenemos un punto de corte al inicio del embarazo, a mitad del embarazo, o inclusive al inicio del trabajo de parto, pues vamos a estar muy al pendiente de que nuestro feto, ¿sí?, no tenga una conjuntivitis, de que no tenga un exantema, que pudiera ser debido a Neisseria gonorrea o que pudiera ser debido a un treponema, es decir, a sífilis. Bien, ¿cuáles son las secuelas? Estamos hablando de las secuelas biológicas de presentar una enfermedad de transmisión sexual. Bueno, pues podemos presentar esterilidad masculina, podemos presentar esterilidad femenina. Es muy frecuente encontrar infertilidad. Acabo de recordar el caso de una paciente y que la metimos con un síndrome doloroso abdominal y una tumoración anexial, y a la hora que empezamos, pues pensamos por supuesto en un tumor ovárico, y no era un tumor ovárico, era un absceso piógeno de enormes condiciones y con todos los planos perdidos, ¿sí? Y es por supuesto que esta paciente va a tener problemas de infertilidad. Sí, esta paciente, virus de papiloma, puede tener cáncer cervicuterino, puede haber prematurez, puede haber sífilis congénita, puede haber bajo peso al nacer. Muy bien. ¿Por qué creen? Esta imagen no se me fue. Quiero que nosotros empecemos a girar hacia otro punto de vista. Sé que somos excelentes clínicos, sé que somos excelentes profesionales de la salud, pero quiero empezar a pensar en otra variante del paciente, las enfermedades de transmisión sexual y el impacto sobre la sexualidad. Pudiera ser redundante, pudiera ser rebuznante, si me permiten esta palabra, pero vamos viendo. Muy bien. Esa era la encuesta que les había comentado, ¿sí? Sí, esa es la encuesta. Son de 4,000, más de 4,000 cuentas en mi cuenta de ginecólogo Alejandro de Instagram, ¿sí? Este pequeño flash o esta historia, este reel, dice: si padeciste o padecieras una enfermedad de transmisión sexual, ¿qué sentimiento considerarías que generaría?
Bien, solamente fue visto por 800 usuarios, que no es una mala cantidad, pero solamente se generaron 5 respuestas. Perdón, estoy repitiendo lo que iniciamos, pero quería llevar el hilo de la plática tal cual fue estructurada. Bien, estas son las 5 respuestas. Algunas de ellas fueron emitidas por profesionales de la salud. Sí, sí. Una de ellas decía que era coraje por ese descuido. Sí. Culpa o vergüenza, vergüenza y tristeza, angustia, temor, vergüenza y culpa. Si nosotros revisamos eso, no están preocupadas estas personas por las repercusiones físicas, sino están preocupadas estas personas por las repercusiones emocionales, por el sentimiento que les genera el presentar una enfermedad de transmisión sexual. ¿Sí? Es decir, todos estos sentimientos, perdón, ahí hay una falta de ortografía, una falta de gramática, ¿sí? Entonces, todos estos sentimientos rondan en la esfera emocional. Vamos viendo. Bien, vamos manejando. Una paciente puede tener ansiedad. El concepto básico de ansiedad es un mecanismo adaptativo desencadenado ante cualquier situación de peligro que genere en el organismo una serie de respuestas fisiológicas, cognitivas y conductuales con el fin de producir un estado de activación de alerta para responder en las mejores condiciones posibles. Es decir, llega una paciente a su examen de Papa Nicolau y está esperando que no le digamos que tiene virus de papiloma, está esperando que no digamos que tenga una enfermedad de transmisión sexual. Es decir, la paciente va preparada ante cualquier situación de peligro que puede generar una serie de respuestas fisiológicas, de conocimiento y de conducta para entonces tomar la mejor de las decisiones. Muy bien. Antes de continuar, quiero compartirles este caso clínico. Es una paciente que vi hace bastantes años. Es una paciente femenina de 35 años, la cual tenía 2 hijos a través de 2 cesáreas. Como antecedente, su fecha de última Papa Nicolau había sido 6 meses. Estaba reportado de acuerdo al sistema de Bethesda con cambios inflamatorios inespecíficos. El antecedente es que había sido tratada por una incisión de unión columnar 2 años previos por una lesión de bajo grado. Sí, su pareja actual era un masculino de 38 años y que era una pareja estable que tenía 10 años de casados. Sí, el motivo de consulta fue si yo consideraba que estaban listos para reanudar su vida sexual activa. ¿Cuál va siendo mi sorpresa de esta paciente que generaba esa ansiedad? Ahorita vamos a ver si era una ansiedad normal o es una ansiedad patológica o si ya entraba en depresión. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que esta paciente, después de más de 2 años de diagnóstico, aún no se sentía capaz de reiniciar su vida sexual, aún se sentía culpable, aún se sentía con el complejo, aún sentía que todavía tenía el potencial altamente infeccioso, que sabemos que esto es controversia, pero sobre todo que limitaba uno de los derechos principales que tiene el ser humano, que es el derecho a una sexualidad libre, que es el derecho al disfrute, que es el derecho al gozo. Es por ello que les quiero presentar este caso clínico, para que entonces entendamos un poquitito más la ansiedad que nosotros genera el que no sepamos o el que no queramos o el que no tengamos el tino o digamos el colmillo para entonces pensar que la paciente de enfermedad de transmisión sexual, desde el punto de vista que ustedes quieran, es una paciente o un paciente masculino el cual tiene una gran ansiedad y que si nosotros nos manejamos adecuadamente a esta ansiedad, vamos a limitar el resto de su tiempo una vida sexual plena y puede inclusive dañar completamente su autoestima con los cargos emocionales que esto conlleva. Muy bien. Entonces, ¿en dónde quiero defender? Por supuesto, como sexólogo tenemos que defender el punto de vista sexológico. Ya sabemos que la tratamos muy bien, ya sabemos que le dimos el antibiótico adecuado, ya sabemos que se lo tomó muy bien, pero entonces debemos de defender y debemos de estar muy al pendiente sobre cómo está su esfera sexual. Y tenemos que definir que la sexualidad son los comportamientos dinámicos con fines placenteros, eróticos, comunicativos, integrativos, reproductivos que se expresarán según las pautas sociales, culturales de cada época y espacio. Es decir, es todo su entorno placentero, es todo su entorno de disfrute de la vida, es todo su entorno reproductivo, es la educación y la cultura que nosotros como médicos informados y como médicos especialistas y como médicos expertos, aunque no seamos especialistas, no tenemos por qué ser especialistas para dar una gran calidad de atención médica, sí, podamos influir en las pautas socioculturales que nos da el paciente afecto de enfermedades de transmisión sexual. Muy bien. Bien.
La ansiedad patológica, ya vimos que la ansiedad pudiera ser un mecanismo de defensa ante una circunstancia que nos genera un gran temor o una gran incertidumbre o que no sabemos qué esperar. Pues la ansiedad patológica es una situación ya amenazante y se caracteriza porque las pacientes llegan sumamente intranquilas, muy aprensivas, con un gran temor, con una gran impaciencia. ¿Cuándo tiene mi resultado, doctor? Es que a mí me dijeron, es que yo pensé, es que yo tuve un contacto, es que estoy distorsionada de la realidad, es que ya consulté en San Google y el San Google me dice que más del 80 o 90% de la población tiene virus de papiloma y yo no quiero tener eso. Y finalmente la paciente va a avanzar a una ansiedad patológica con una sensación de muerte. Muchas personas piensan que la sensación de muerte puede estar relacionada sobre todo a virus de papiloma y claro a VIH, pero sabemos que actualmente una gran cantidad, la meta que se tiene para el 2030 del control de VIH es que más del 95% de los pacientes tengan controles prácticamente negativos ante los marcadores de VIH. Si eso es con una etiología viral, claro que lo podemos hacer con Neisseria, claro que lo podemos hacer con treponema. Entonces, tenemos que pensar muy bien en cómo manejar a nuestra paciente para no ocasionarle una ansiedad patológica. Lo que es peor, que nuestra paciente evolucione a una depresión, ¿sí? Y la depresión, desde el punto de vista de definición, ¿sí? Es la pérdida de interés en las actividades que anteriormente solían resultar placenteras, como la actividad sexual, la falta del incremento del sueño, la falta de apetito, los sentimientos de inutilidad y pensamientos recurrentes de muerte en casos graves, entre otros. Entonces, ansiedad patológica, depresión, y ahorita vamos a ver hacia dónde podemos llegar. Bien, conceptos básicos de salud sexual. Ya hablábamos en el anterior del disfrute, de que la depresión puede ocasionar la pérdida del interés hacia las actividades placenteras. Existe cualquier cantidad de elementos básicos para la salud sexual. Vamos enumerando 3 de ellos. El primero de ellos es poder disfrutar de una actividad sexual reproductiva equilibrando una ética personal y social. El que más me gusta a mí es un ejercicio de la sexualidad sin temores, sin vergüenzas, sin culpas, sin mitos, sin falacias, en esencia sin factores psicológicos ni sociales que interfieran con las relaciones sexuales. Permítame repetir, el ejercicio de la sexualidad en los elementos básicos para la salud sexual debe de hacerse sin temores, sin vergüenzas, sin culpas, sin mitos, sin falacias, es decir, sin factores psicológicos ni sociales que interfieran con las relaciones sexuales, es decir, sin que interfieran con la sexualidad de estas personas. Y otro elemento básico para la salud sexual es el desempeño de una actividad sexual libre de trastornos orgánicos de enfermedades o alteraciones que le entorpezcan. Es decir, el paciente puede tener una vida reproductiva, puede tener una vida placentera y puedes gozar completamente de salud. Recordemos que la definición de salud es el equilibrio biológico, psicológico y sexual. Y si nosotros hablamos sobre salud sexual, pues entonces tenemos que pensar en el equilibrio biológico, psicológico y social, pensando en la sexualidad. Bien. Ahora, siempre, o al menos a mí me pasa, ¿cuál es el impacto sobre lo emocional o cuál es el impacto que nos hacen las enfermedades de transmisión sexual? Principalmente las virales, ¿sí? Nadie se preocupa mucho por los 2.400.000 unidades de penicilina, nadie se preocupa mucho por los 100 miligramos de doxiciclina cada 12 horas por 7, 14, 10, 21 días, como ustedes gusten, de acuerdo al caso clínico. Sí, pero todos pensamos en que las infecciones virales ahí se queda el código genético y que nos puede causar tristeza y que nos puede causar depresión, que nos podemos sentir desgraciados, que nos hace infelices y que finalmente pudiéramos llegar a un cuadro de depresión o de ansiedad patológica que nos hace pensar en el suicidio. Muy bien, tenemos 2 tipos de emociones. La ansiedad es una emoción anticipatoria y la depresión, que es una emoción de afrontamiento. Y las infecciones virales siempre nos hacen una emoción de afrontamiento, siempre nos hacen que nosotros estamos pensando lo peor. Muy bien, cuando hice esta imagen, sí, la verdad es que se me fue una de las 2 imágenes, puse la central, sí, y se me fue la otra imagen, pero me gustó. Y finalmente le puse las 3 imágenes, porque las alteraciones emocionales por el virus de papiloma es un daño emocional que puede tener más impacto en la esfera biológica, psicológica y social que la misma posibilidad de daño por dicho virus. Si nosotros, ginecólogos, que tratamos el virus de papiloma, pensamos en un caso, la verdad es que, bueno, o sea,
Bueno, uno más. ¿Qué le vamos a hacer? Pues lo podemos vigilar, hay que seguir la norma oficial, o la podemos hacer láser, o le podemos hacer escisión unión escamocolumnar, etcétera. Sí, pero el impacto emocional que tiene sobre estas pacientes cuando dice yo soy María y tengo virus de papiloma, o yo soy José y tengo virus de papiloma, entonces nos da un gran impacto emocional que debemos de entender, debemos de comprender, debemos de tratar y debemos de darle el máximo apoyo emocional y sexológico a estas pacientes. Me permití hacer este cuadro, aquí está la referencia, ¿sí? Es virus de papiloma, más ansiedad, más depresión. Sin una adecuada consulta médica, sin una adecuada consulta ginecológica, seguramente vamos a pensar a que nuestra paciente sí puede pensar en lo peor, en una ansiedad patológica y en depresión. Pero si nosotros, en cambio, tenemos un paciente afectado por virus de papiloma, pero que le damos una superconsulta, que estamos ayudándole a nuestro paciente en su sistema inmunológico, que estamos ayudándole en su esfera psicológica y que le estamos planteando cuáles son las opciones, qué tan importante es el problema y qué se espera de los tratamientos, estoy seguro que eso nos va a dar como resultado en que nuestro paciente esté pensando en curación, que nuestro paciente esté pensando que eso es solo un momento, que afortunadamente solo es un problema de salud física y que no lo va a hacer en un problema de salud emocional y que no lo va a hacer en otro tipo de problemas que ahorita vamos a señalar. Sí, existe cualquier cantidad de conclusiones. Una de ellas es que la conclusión es que la afectación psicológica no se debe de pasar por alto. Por el contrario, debe de ser trascendente. La evaluación de los procesos psicológicos involucrados, tanto a nivel preventivo como de tratamiento, a fin de conseguir una atención completa del padecimiento. Es decir, tenemos que buscar que nuestra paciente tenga un equilibrio biológico, psicológico y social. Muy bien. ¿Pero qué cambios experimentan este tipo de pacientes? ¿Qué alteraciones emocionales? Bueno, nuestros pacientes cambian su imagen y yo muchas veces les pregunto en la consulta, ¿cómo te sientes? Y no es raro que escuchar que una paciente me diga, es que yo me siento sucia. Caramba, o sea, es una infección viral que está afectada del 80 al 90% de los humanos, pues ¿por qué te tienes que sentir de esa manera? Sí, por supuesto le genera incertidumbre, por supuesto la paciente se siente indefensa, por supuesto le llega a dar al paciente una gran cantidad de un sentimiento de frustración. La paciente se siente hipocondriaca y puede ser que traiga dolor otológico y que piense que es virus de papiloma. La paciente va a somatizar porque va a creer que la infección de transmisión sexual que trae es la responsable de cosas que revisó en San Google y que revisó, que le dijo la comadre, y que la paciente va a estar somatizando. Esta paciente, el cuadro clínico que les comenté, sí llegó a ser un síndrome obsesivo compulsivo, en donde traía su latita, su frasquito de cloro, entonces tenía que sanitizar todos los lugares donde ella estaba, en donde tenía que lavarse la mano a cada instante para evitar una nueva infección. Y claro, muchas de estas pacientes pueden hacer farmacodependencia. Finalmente, las enfermedades de transmisión sexual a veces pudieran tener una índole especial emocional. Bien. Otro tipo de alteración emocional tienen las pacientes afectadas de una enfermedad de transmisión sexual. Bueno, pacientes ellos, pacientes ellas, ¿sí? Pérdida de la autoestima, alineación, aislamiento, pérdida de la pareja y culpa, ¿sí? Y entramos en un círculo vicioso, ¿sí? Si nosotros no manejamos adecuadamente a la paciente, pues entonces nuestra paciente va a entrar en depresión, le va a producir baja de energía, baja motivación, ¿sí? Actitudes, pensamientos negativos, ¿sí? Pérdida de la actividad, pérdida del interés de lo que siempre le ocasionaba alegría, gusto, placer, se va a sentir culpable, se va a sentir triste, se va a sentir nuevamente en depresión y así continuamos cerrando el círculo. Muy bien, el conflicto de pareja, y esto es muy, muy importante, por favor, por favor, por favor, nuestras parejas, nuestras pacientes actuales tienen 3, 4, 5 pacientes, 5 parejas sexuales previos. ¿Por qué tenemos que ponerle un apellido al anterior? ¿Por qué tenemos que pensar que la infección de virus de papiloma puede ser debido al B? Si pudo haber sido al C, o a lo mejor al Z, o a lo mejor o hasta el número le podemos poner. Porque si nosotros no damos un adecuado abordaje, el conflicto de pareja, de celos, de desconfianza, de disminución del deseo y por lo tanto en la interferencia en la dinámica sexual puede hacer que entonces estemos casados así, muertos en vida y con una disfunción sexual tremenda en donde vamos a hacer entonces nuestro problema sea mucho más importante, ¿sí? La enfermedad. Cuando el miedo es más grande que la enfermedad,
porque no tenemos un abordaje emocional, porque no tenemos un abordaje asertivo, porque no tenemos una correcta concientización de cómo tratar y cómo abordar a nuestros pacientes. Es por ello que debemos de ser muy cuidadosos con las enfermedades de transmisión sexual. Tenemos que tratarlas como lo marca la norma, tenemos que tratarlos como nos marca perfectamente cualquier libro de infectología. Tenemos que tratarlos como cualquier libro andrológico, ginecológico lo maneje, pero sobre todo tenemos que tratarlos como pacientes, tenemos que tratarlos como humanos, tenemos que tratarlos de acuerdo al nivel de asertividad que nosotros hayamos generado para que entonces nuestros pacientes se olviden que tienen un problema emocional y que solamente nos dediquemos al físico y que lo podemos quitar muy fácilmente, aún en los casos más severos, que afortunadamente vamos cada vez menos casos de muerte por VIH. Sabemos que el virus de papiloma pudiera ser el único cáncer que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que pudiera ser prevenible y que pudiera ser tratable al 100%. Es decir, en un futuro, ojalá no muy lejano, el CACU solamente sea una referencia histórica en nuestros libros de textos. Bien, bueno, muy atento a sus preguntas, esperando haber generado un poquito de inquietud acerca de las alteraciones emocionales, de las disfunciones sexuales que puede generar una enfermedad de transmisión sexual. Estas son mis redes sociales y me pongo más que a sus órdenes. Muchas gracias. Doctor Alejandro, pues muchas gracias. Sin duda alguna una temática distinta. Creo que el abordaje nos plantea tiene que ver con la situación de entender que es una enfermedad no solamente a nivel biológico, sino que invade las esferas psicosocial y emocional de la persona. Entonces, es importante, como les decía, la prevención, la información y el tratamiento. Por tanto, bueno, vamos a dar causa a las preguntas que nos hace la audiencia por los comentarios, esperando que avancen en esta labor. Corto el micrófono que no se acerca. Adelante, licenciado. Sí, ya vi la pregunta. Doctor, bueno, nos preguntan si recomienda la aplicación del esquema de vacuna BPH. Total y absolutamente. Total y absolutamente, no lo digo yo, lo dice perfectamente la Organización Mundial de la Salud. Acaba de lanzarse al mercado la nueva presentación de la vacuna nonavalente. Sabemos que son cualquier cantidad de universo de virus, pero bueno, si vamos avanzando de uno en uno, de dos en dos, y con la reacción cruzada que nos puede tener, sería excelente. Sabemos que toman los dos principales tipos más frecuentes y los dos que con mayor frecuencia producen cáncer cervicuterino. Entonces creo que es parte de. Además, déjenme decirles una cosa. No exclusivamente se trata de ponerse una vacuna. La persona que ya se vacuna automáticamente tiene un conocimiento y automáticamente tiene una forma de prevención. Y desde ahí ya le estamos ganando. ¿Sí? O sea, si yo pienso que me puedo infectar, me voy a poner la vacuna. Pero si yo ya tengo la vacuna, automáticamente sé que puedo utilizar otros auxiliares en la prevención de enfermedad de transmisión sexual, como son los preservativos. Entonces, si ya tengo una vacuna y tengo prácticas con un método de barrera que me va a ayudar a aislarme contra una enfermedad de transmisión sexual, como es el preservativo masculino, como es el preservativo femenino, pues es ganar, ganar. Por supuesto que hay que aplicarlo. Bueno, en la misma temática, Francisco Arias nos dice que las vacunas no previenen las lesiones del virus, más bien cáncer. No, previene. Recordemos que el virus del papiloma es un oncogen y por lo tanto ayuda
modifica la secuencia fisiológica, anatómica, proteica, genética de la unión escamocolumnar para irla propensando, es decir, de ser una célula perfectamente cuadrada a ser una célula completamente desfigurada, cancerosa. Y uno de los oncogenes es precisamente el virus de papiloma. Entonces, si nosotros estamos atacando la etiología viral, sabemos que esa etiología viral nos va a ayudar a que entonces ese cuello o esas células masculinas no evolucionen hacia cáncer. Es decir, ya tenemos un sistema de defensa como cualquier otra de las vacunas. A ver, espero haber dado una respuesta satisfactoria a esa interrogante. Gracias, doctor. Alejandra Valadez, deseo saber respecto al manejo de la pareja y el uso de vacunas contra el VPH para toda la población. Bien, sabemos que el mercado de utilización, no hablamos de marketing, sino hablamos del universo ideal para vacunas de virus de papiloma, es alguien que no haya iniciado vida sexual, ¿sí? Pero si finalmente tengo 20 años, 2, 3 parejas, y no está de más esa precaución, está perfectamente bien estudiado, sabemos que esa vacuna, lo ideal es que sea en gente que no haya iniciado vida sexual, pero sí se puede aplicar a la pareja, o sea, ninguna precaución está de más. Siempre les digo a mis pacientes en el consultorio, ninguna información médica o ninguna vacuna está de más, siempre te va a ayudar a proteger. Recordemos que los códigos genéticos están actualizándose, como se están actualizando cualquier otro de cualquier otro bacterio, de cualquier otro agente patógeno, y si nosotros lo estamos reactualizando a través de vacunas, pues entonces vamos a tener una mayor protección contra los nuevos bichos. O sea, sí hay que aplicarlo a la pareja. Creo que no es el universo ideal, pero creo que esa precaución de ninguna manera está de más. Pudiéramos admitir ciertos comentarios que no estarían muy a favor, pero yo sí me la pondría. Una precaución nunca está de más. Gracias. Bárbara, bueno, ¿es recomendable indicar tratamiento a la pareja sexual aunque no tenga síntomas? Sí, por supuesto. Acordemos que muchas de las lesiones, vamos a hablar de sífilis, tuvo él o ella una lesión evidentemente en genitales externos. ¿Qué seguridad tenemos de que en los genitales internos no haya tenido una lesión? Si podemos revisar a la pareja es ideal, pero si no podemos revisar a la pareja por el motivo que ustedes quieran, bueno, pues entonces lo que podemos hacer es tratar a los dos, ¿sí? Teóricamente se comparten hasta la intimidad, entonces, ¿por qué no pudieran ser afectos? Sí, ya sé que no significa que alguien expuesto a un agente etiológico desarrolle la infección, pero es nuestra obligación tratar a la pareja, tratarlos como binomio, y por lo tanto la erradicación de la bacteria para entonces asegurar que hasta ahí llegue el proceso de enfermedad de esta pareja o de esta paciente. Gracias, doctor Alejandro. Verónica Díaz, además de felicitarlo, pregunta en adolescentes ¿cuál es la terapia que recomienda? Caramba, híjole, doctora Verónica, muchas gracias. La verdad es que yo ya estoy brincando de un derivado imidazólico a otro. Estamos hablando de un adolescente. ¿Tiene vida sexual? Sí. Si no tiene vida sexual y no tiene una contraindicación, podemos darle vía oral, por supuesto. Y le podemos dar algún antimicótico tópico en genitales. Pero tenemos que conocer muy bien a nuestro paciente y estarla vigilando. Entonces, podemos darle cualquier tipo de tratamiento porque al final de cuentas vamos a tener una candidiasis recurrente. Y claro, quitarle los factores de riesgo que nos estén incidiendo en eso. ¿Como cuál? Con una mala técnica de higiene. Estoy pensando en un adolescente que tiene 12, 13, 14 años que no ha iniciado una vida sexual. Sí, pero también hay que pensar en un adolescente que tiene 17, 18 años, que tiene una vida sexual y entonces estamos obligados a, si ya tuvo relaciones, a hacer una exploración armada y brindarle un tratamiento, ¿sí? Y darle seguimiento. O sea, sí o sí tenemos que darle seguimiento a nuestros pacientes afectados por candidosis para entonces garantizar que llegamos hacia la finalidad terapéutica. Y si estamos descubriendo todo el mundo se pone los óvulos de las niñas bien y estamos haciendo una gran cantidad de resistencia bacteriana y una gran cantidad de resistencia micótica, asegurar con tratamientos de candidosis recurrente el que esta paciente rompa el ciclo de infección. Espero haberle contestado su pregunta, doctora Verónica. Gracias. Enrique Mendoza nos pregunta, ¿cuál es el comportamiento común del adolescente con IST? Híjole, esa es una de las preguntas que yo esperaba. Sí.
no estamos avanzados en sexualidad y nuestros hijos están aprendiendo sexualidad en base a lo que les dicen sus comadres, sus amigos, sus compañeros de la escuela, y en donde el TikTok, el Instagram y todo eso es el responsable de la educación de nuestros hijos. Entonces, ante esa pregunta, debemos de tener padres un adecuado canal de comunicación para que nos informen. Sí, sin ninguna manera, es su sexualidad, no es la de nosotros, es su sexualidad. Y nosotros como responsables de nuestros hijos, hasta cierta edad, jurídicamente inclusive, sí, debemos de estar muy atentos y dar el canal de confianza, de comunicación, para estar al pendiente de ese desecho en la pantaleta o de ese paciente masculino que está yendo constantemente a orinar y que en realidad desde a lo mejor puede ser paciente que tiene gonorrea. Entonces debemos de darle toda la confianza y toda la comunicación para que entonces hablemos abiertamente de sexualidad, ¿sí? ¿Sí? No estamos criticando, no estamos dando juicios, sino estamos dando información, y ahora sí que como aquel comercial, es información que cura, es información que previene. Si nosotros tenemos un canal de comunicación adecuado con nuestros hijos adolescentes de enfermedades de transmisión sexual, muy probablemente no hablemos de enfermedades de transmisión sexual, sino hablemos de prevención de enfermedades de transmisión sexual y de embarazos no planeados. De ese tamaño es la tarea. De acuerdo a la OSDE, tenemos el primer lugar en embarazo en la adolescencia, y embarazo en la adolescencia también significa cualquier cantidad de enfermedades de transmisión sexual. Si nosotros educamos en la sexualidad, automáticamente estamos dándole un sí a la vida de nuestros pacientes libres, de nuestros hijos de enfermedades de transmisión sexual, y un sí al control de planificación familiar. A sus órdenes. Muchas gracias. En la misma perspectiva nos preguntan, si alguien ya está infectado aún, así le sirve la vacuna para prevenir cáncer y la otra. ¿Se puede aplicar una vacuna a una mujer cuando está infectada? No, no se recomienda que manejemos vacuna de virus de papiloma, o prácticamente son pocas las vacunas que debemos de utilizar en las pacientes embarazadas. Pero en la otra pregunta, que si debemos a ponerla en alguien infectado, la verdad es que los que nos dedicamos a la medicina privada y sabemos que no es el ideal, pues podemos ponérselo, ¿sí? Sabemos que las pacientes no todas tienen la suficiente recurso económico para hacerles tipificaciones virales, ¿sí? Entonces, no está de más ponerle una vacuna. Definitivamente yo soy por vacunas, y no nada más de VPH, sino inclusive de sarampión. Entonces, nunca va a estar de más una precaución adicional. Pudiera ser que con esto aumente el sistema de defensa, se dé cuenta que hay un bicho invasor y que automáticamente genere más anticuerpos. Bien, en alguna ocasión, esto es absolutamente empírico, las pacientes que son muy afectadas por herpes, sí, en algunas clínicas sugerían el darles vacuna de Sabin, de polio, puesto que hacía alguna reacción cruzada por ser virus con algún parentesco genético, para hacer una reacción cruzada no hacia poliomielitis, sino hacia los otros virus tipo herpes. Pero eso es algo empírico. No le va a pasar nada si le damos las 2 gotitas y pudiéramos ayudar al sistema de defensa a reforzarlo. Claro, también es importante recordar que el sistema de defensa también se ve influenciado por una buena consulta muy asertiva y muy dirigida hacia aumentar la información, la autoestima y la quedarnos nosotros dándole solución a nuestros pacientes y siendo muy enfáticos con estos pacientes. Vamos con otra pregunta de María Amelia. En el caso de pacientes que se hayan vacunado antes de iniciar vida sexual activa, teniendo una sola pareja sexual de 27 años y aún así se infecta, ¿qué seguimiento médico emocional es recomendable? Esa es una gran pregunta. Es una paciente de 27 años que se infecta y que tiene una pareja. Bien, ¿se infectó por qué? ¿Se infectó por virus de papiloma? ¿Qué tipo de virus de papiloma se infectó? 16, 11, 18, 31, 64, 99, 180, etcétera. Entonces, ¿qué debemos de darle? Seguimiento emocional, que efectivamente decirle, oye, tu vacuna de virus de papiloma, a lo mejor te aplicaste la que original de 2, o te aplicaste la de 4, ¿sí? Pero el virus puede mutar y ya tienes más de 10 años. Entonces, ¿qué debemos decirle? Bien. Lo importante es que nos estamos dando cuenta del problema y que le vamos a dar solución. Probablemente la vacuna te vaya a ayudar, fíjense muy bien, probablemente la vacuna te vaya a ayudar a que solamente se quede en una lesión de bajo grado y que jamás evolucione por el uso de la vacuna hacia una lesión
amenazantes a vida, es decir, a una displasia de mayor severidad o hasta un mismo cáncer. Aunque pudiéramos estar conjeturando con esta paciente, sí sabemos que le pudo haber protegido en algo la vacuna y sí sabemos que nosotros estamos dándole una consulta de calidad hasta desde un punto de vista optimista, automáticamente la paciente sí puede ayudar a que su sistema de defensa mejore. Recuerdo muy bien hace 20 años un artículo de la revista muy interesante, yo creo que ustedes la han de haber visto, que decía, cuidado, la depresión atrae a los virus. Pues sí, eso sigue siendo un axioma. Entonces, pues darle todo, dedicarle el extra a esa paciente para explicarle que es un universo enorme de virus y que vamos dándole seguimiento médico y emocional para que entonces nos deje el problema en el consultorio y ella se vaya tranquila de que le estamos dando el mejor tratamiento y el mejor seguimiento. Doctor, bueno, y aquí un comentario personal. En los abordajes que se realizan, ahorita estamos hablando de que usted es ginecólogo, también tiene diplomados en situaciones de asistencia emocional, pero para los varones, ¿cuál sería la recomendación? ¿A qué profesionales más se las asistir? Y si también es recomendable tener el apoyo de un psicólogo experto en sexualidad. Total, total. No existe, no tenemos enfermedades, tenemos enfermos. ¿Sí? Esa es una máxima de nuestros médicos del Hospital Civil, ¿no? No, creo que me parece que fue del doctor Mario Paredes, quienes rotamos con él, sabemos de su enorme trayectoria. Entonces, no tratamos enfermedades, tratamos enfermos. Si podemos compartir el conocimiento, la responsabilidad con un urólogo, pues qué padre. Si podemos compartir la responsabilidad con un infectólogo, pues qué mejor. Pero si nuestro paciente tiene una ansiedad patológica, una depresión, pues tenemos que enviarle a este paciente a un profesional de la salud emocional, como sería un psicólogo y como sería un psiquiatra. Pero recuerden, nuestra primera consulta a veces es la que cuenta y nuestro paciente lo vamos a condenar a que se vaya tranquilo, sabiendo que tiene una ansiedad, a que nosotros lo mandemos a casa muy tranquilo y lo mandemos con una ansiedad patológica y con una depresión. Pero si finalmente tenemos un blanco, un paciente que tiene ya de por sí un cuadro de ansiedad, un cuadro de depresión, definitivamente tenemos que ser médicos multidisciplinarios, con el urólogo, con el infectólogo, con el psiquiatra, con el psicólogo. Tenemos que ayudar a eso. Sabemos que finalmente, como les platiqué en la charla, bien, la esfera emocional a veces es muchísimo más afectada que la esfera biológica, ¿sí? O sea, a veces las enfermedades no son tan agresivas, sino el manejo y la emoción que despierta ese diagnóstico. Bueno, pues todo lo demás son felicitaciones, muy congratulados con su presentación, lo dicen de una forma muy objetiva, muy clara, muy didáctica, por lo cual no agradecemos su contribución, su aportación, y lo invitamos a que nos dé un mensaje final para poder cerrar el programa. Yo creo que me quedo en primer lugar con el agradecimiento de parte de una institución como Médica Legal, que he tenido una relación de muchos años, bendito Dios, solamente de cuates y de hola y jiji, jajaja, sí, pero me quedo con que debemos de atender enfermos, no enfermedades, ¿sí? Y con una máxima que cada día me gusta más. Para atender a un paciente necesito entenderlo. Si yo no entiendo a mi paciente, no lo puedo atender. Por más fácil que sea el caso clínico, lo tengo que entender. Tengo que ponerme en sus zapatos para saber cómo se está sintiendo y de esa forma poder cerrar el ciclo emocional y solamente dedicarnos al detallito de salud física y tener un paciente que esté sano, biológico, psicológico y socialmente. Y tener un paciente sexológico que sea feliz, que tenga una sexualidad plena y absoluta para el disfrute. Es decir, un entorno completo al individuo. Muchas gracias. Pues nuevamente muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este gran programa. Gracias al doctor Alejandro Zúñiga. Y a todos los invitamos a que nos sigan nuevamente en los nuevos programas de Masterclass. Dentro de 8 días un programa sobre el cáncer colorectal. Y bueno, yo creo que hoy nos llevamos la tarea de informarnos más, de prepararnos más, de saber que somos un ente psicosocial que requiere no solamente un profesional de la salud,
sino de la atención y cuidado que nosotros mismos generemos, sobre todo en un aspecto preventivo, no solamente de manipulación o de salud cuando ya tengamos algún padecimiento. Así es que, gracias, doctora Alejandra Zúñiga, nuevamente nos daría mucho gusto tenerlo próximamente en algún otro programa. Y a todos, buenas noches, les invitamos a que nos sigan en redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, o visiten nuestra página. Cualquier comentario también atendemos para conferencias, pláticas, el correo atención.msk@gmail.com. Recuerda que este programa lo podrá repetir, lo podrá compartir a través de nuestro canal de YouTube. Mañana ya estará en nuestra plataforma. Tan solo teclea medicallegalcenter.com y encontrará este programa y todos los que nos transmitimos. Pues nuevamente muchas gracias. Hoy 20 de marzo nos despedimos a nombre del licenciado Abraham Dávila, Medical Legal Center. Agradece su paciencia, su tiempo que nos dedican. Yo soy Armando Dávalos. Buenas noches a todos. Descansen. Hasta pronto.